Buenas noches. Este es el programa de Marcelo Cantón, pero está de viaje, así que los voy a estar acompañando yo hasta las 23 horas. Y tenemos un programa netamente político, de escenarios. Vamos a arrancar analizando con Lucas Romero, que es el titular de Sinopsis, la única encuestadora que le pegó al resultado electoral de las PASO, qué es lo que viene de cara a octubre. Y también vamos a analizar otro escenario donde se cocina la política argentina por excelencia, la Quinta de Olivos. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Con una especialista en la materia, Soledad Vallejos, que es una periodista que nos va a acompañar, pero dentro de un ratito. Vamos a arrancar primero con Lucas, que ya está acá sentado con nosotros, y lo vamos a presentar de esta manera. Lucas, yo quiero que empecemos hablando de cuál es tu secreto, porque fue la única consultora que acertó con el resultado casi de un empate técnico electoral de las PASO. ¿Qué le pasó a los demás? Sí, uno pone la cara visiblemente, pero hay un equipo técnico detrás que trabaja y con rigurosidad metodológica ha tratado de hacer el mejor trabajo. En este caso, para esta última encuesta, hicimos un trabajo especial ampliando el tamaño de la muestra. O sea, tienen una metodología distinta a la que usaron las demás consultoras. Fortalecimos el trabajo metodológico, trabajamos con una muestra un poco más grande para minimizar los márgenes de error y bueno, creo que los resultados ratifican que el trabajo hecho por el equipo técnico fue acertado. Y yo sé que tiene que ver con tu trabajo, pero ¿crees que estas mediciones todavía inciden en el manejo y el armado de la política? Sí, claramente las encuestas se han transformado en un instrumento político a través del cual los actores en pugna y en competencia tratan de incidir en la opinión pública, pero creo que, y en esto un poco la recomendación es rescatar el instrumento de la encuesta. La encuesta es un instrumento que proviene de las ciencias sociales y la encuesta nos dice lo que la encuesta puede decir. Las encuestas tienen márgenes de errores, rangos de incertidumbre muestral y creo que si uno le presta atención a esos aspectos, la encuesta nos va a mostrar seguramente una foto acertada de la realidad. Bien. Bueno, hay que resaltar también que tu encuesta se conoció 24 horas antes en el mercado financiero. El viernes anterior a las PASO hubo movimientos del tipo de cambio gracias a tu encuesta. O sea, realmente hoy sigue influyendo en el pensamiento de la gente, incluso a la hora de hacer negocios, una encuesta política. Seguramente va de la mano de la credibilidad del trabajo hecho, pero el objetivo nuestro es tratar de tener la mejor información para anticipar escenarios. Ese es nuestro objetivo, con ese objetivo trabajamos y bueno, lógicamente pretendemos que quien consume y quien ve nuestro trabajo y nuestros números le crea por el trabajo precisamente que hay detrás de él. Contame qué es el voto huérfano. Bueno, pensando un poco lo que pueda suceder en octubre, ya las primarias pasaron, dejaron mucha información al electorado, información muy precisa respecto de cuál es el caudal electoral de cada uno de los actores en competencia y analizando el escenario bonaerense, sobre todo, que es el escenario que está cautivando la atención de los analistas, proyectamos sobre octubre que quizás los movimientos puedan suceder, sobre todo del movimiento que pueda darse en tres grupos de votantes específicos. Uno de ellos es el voto huérfano, nosotros lo llamamos así porque son aquellos votantes que eligieron fuerzas o una oferta electoral en las primarias que no logró superar el piso de 1,5 exigido por la ley y que deberán elegir una nueva oferta electoral. Estamos hablando, por ejemplo, de los sectores de izquierda. Exactamente, son aproximadamente 300.000 votos. Si uno toma y analiza cuál es el componente de esos 300.000 votos huérfanos, va a encontrar que el 70% son votantes de partidos de izquierda, con lo cual allí uno debería pensar que la tendencia es levemente favorable a Unidad Ciudadana en su competencia con Cambiemos, porque claramente ese 70% de votantes de izquierda que deberá elegir una nueva oferta, por afinidad ideológica, seguramente se va a inclinar o por la oferta del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es la única oferta de izquierda que quedó en pie, o por la oferta de Unidad Ciudadana, que por afinidad ideológica de alguna manera podría ser un destino posible de esos votantes. Y también hay otro concepto del que hablas vos, que es el voto nuevo. Bueno, el otro grupo de votantes... ¿Qué es eso y de dónde surge esa comparación? Haces una comparación con 2015, ¿no? El Con otro las grupo de legislativas. votantes que pudiera tener una incidencia determinante en lo que sucede en octubre van a ser los votantes nuevos.
Si uno mira los antecedentes desde que tenemos primarias en la Argentina, y esto es las últimas 3 elecciones, los niveles de participación en las elecciones primarias siempre estuvieron por debajo de los niveles de participación en las elecciones generales. Y el nivel de participación en las primarias en particular ha venido cayendo. Claro, ahí lo estamos viendo en pantalla, estas últimas primarias... Más allá del número en sí, se nota radicalmente la diferencia en el nivel de participación 2015 versus 2017, lo vemos gráficamente también. Sí, allí lo que hacemos nosotros es proyectar lo que pudiera ser un piso, según los antecedentes, que es una participación del 81% del padrón en las elecciones generales. Eso significaría que estarían agregándose, incorporándose al proceso electoral un 4% del padrón, son aproximadamente 500.000 votos. Es bastante. Y a la hora de pensar cuál puede ser la tendencia entre estos electores nuevos, bueno, allí uno, digamos, podría remitirse como antecedente a lo que sucedió en 2015. En 2015, entre las PASO y las generales, hubo aproximadamente 750.000 votos válidos más que en las primarias, pero también hubo una caída en el voto en blanco, con lo cual, en términos de voto afirmativo, hubo aproximadamente 1 millón de votantes nuevos entre las PASO y las generales. Y si uno mira cuál fue el comportamiento de estos votantes nuevos, el 55% de estos votantes nuevos fueron a votar Cambiemos. Es decir, creo que el gobierno está viendo con algún optimismo esta incorporación de nuevos votantes porque entiende, y lo ratifican los antecedentes, que la tendencia sería favorable al gobierno. ¿Por qué? Bueno, también porque el tipo de adhesión que genera la expresidenta, el tipo de adhesión que genera la oferta electoral de Unidad Ciudadana es una elección de un sector de electorado más políticamente, digamos, movilizado, con una vinculación con la política en otros niveles de intensidad. ¿Qué es eso lo que llamamos, analizándolo, el votante, el piso de votantes? ¿Cristina estuvo en su piso quizás o en su techo? El votante que tiene predisposición a votar por Unidad Ciudadana ya lo hizo en las primarias porque es un votante que se siente más movilizado para participar. Seguramente los sectores que se agregarán en las elecciones generales van a ser votantes despolitizados, que sientan la política de otra manera. Incluso podemos tener un componente de votantes de edades mayores, porque el votante de mayor de 70 años no está obligado a participar. Claro. Pero, o sea, resumiendo y volviendo un poco a los números, el voto huérfano y el voto nuevo podrían empardar de nuevo la situación en Provincia de Buenos Aires. Exactamente, uno podría decir que el voto huérfano podría ligeramente tener una tendencia favorable a Unidad Ciudadana, el voto nuevo podría tener una tendencia favorable al Hasta oficialismo. este análisis, hasta este momento del reportaje, seguimos empatados. Pero quiero que analicemos también qué puede llegar a pasar con el votante de Massa, ¿no? De Massa y Stolbizer después de un resultado electoral que no fue tampoco el que se esperaba según la mayoría de las encuestas. Bueno, ese es el tercer grupo de votantes que nosotros identificamos como estratégicos en función de lo que pueda suceder en octubre. Por suerte, en nuestro último trabajo le preguntamos a los votantes de terceras y cuartas fuerzas cuál sería su actitud en octubre si sus candidatos no alcanzaran las expectativas, que fue finalmente lo que sucedió. Y allí, fíjate qué curioso, Marcela, que entre los votantes de Sergio Massa, solo el 37% nos indicaba que lo volvería a votar en octubre. Había un 24% que no tenía la certidumbre de volver a hacerlo, y un 28,1% nos dijo que votaría por Esteban Bullrich para que no gane la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y un 10% votaría a Cristina Fernández de Kirchner para que no gane el gobierno. O sea que el mayor porcentaje de los que seguirían del voto de Massa seguirían a Cambiemos. Exactamente. 3 de cada 10 votantes de Massa estarían yendo a votar al oficialismo para que no gane Cristina Fernández de Kirchner. Es bastante. Y si nos ponemos a analizar el voto de Randazzo, que también, digamos, Randazzo, no sé si fue tanto sorpresa, pero no obtuvo un caudal de votos interesante. En el caso de Randazzo sucede algo particular, que es que el 57% de los votantes de Randazzo nos indicaba que lo volvería a votar en octubre. Es quizás un voto más fidelizado. El candidato, de alguna manera, existía la expectativa de que Randazzo no iba a andar bien en estas elecciones, con lo cual el que se decidió a votar por Randazzo en agosto seguramente estaba decidido a hacerlo también en octubre, con lo cual ahí vemos una migración mucho menor respecto de lo que pueda suceder con el votante de Massa. Y en términos de a qué lado pudieran migrar esos votos que puedan migrar, el 14% nos decía que votaría a Esteban Bullrich para que no gane Cristina Fernández de Kirchner, y un 17% de los votantes de Randazzo nos indicaban que podrían votar a Cristina Fernández de Kirchner para que no gane el Muy gobierno. parejo lo Muy de parejo Randazzo también. En el caso de Randazzo, Sí. Seguramente dentro de ese 57% de voto fidelizado hay un votante que tiene cierta afinidad con la oferta electoral de Unidad Ciudadana, pero es un votante que permanece en ese espacio. Y bajo tus conclusiones y según estos análisis que bien argumentás, ¿qué va a pasar en octubre?
Bueno, lógicamente que de por medio está la campaña, habrá que ver qué dinámica tiene la campaña, cuáles son los temas que dominan la agenda pública y del debate electoral, pero ateniéndonos al análisis que uno puede hacer de estos tres perfiles de votante, uno podría decir que el oficialismo tiene un techo mucho más alto para crecer que el que tiene Unidad Ciudadana, y uno podría proyectar entonces que las tendencias en función de estos tres grupos de votantes son favorables al oficialismo en detrimento de Unidad Ciudadana, ¿no? ¿En la provincia de Buenos Aires también? Sí, esto es un análisis en la provincia de Buenos Aires, un análisis de la situación en la provincia de Buenos Aires. O sea que Cristina podía quedar relegada a un segundo lugar en la elección definitiva. Esas son las tendencias que hoy nos muestran, digamos, los números previos y el análisis de los antecedentes. Habrá que ver qué sucede en la campaña, pero estamos proyectando que el escenario va a ser un escenario ajustado, no más, una distancia no mayor a 5 puntos, pero estamos viendo que la tendencia es favorable al oficialismo. ¿Cómo juega el condimento económico? Porque en un principio parecía que iba a ser influyente al máximo y hay analistas que dicen al final el voto del bolsillo no fue el que predominó. Sí, nosotros estamos viendo que hay un sector del electorado que sigue teniendo los factores económicos como determinantes del voto, y sigue habiendo una percepción negativa de la situación económica actual respecto de la del año pasado. Pero quizás gran parte de esos votantes que tienen al factor económico como un factor determinante de su voto son votantes que no han votado por el oficialismo. De alguna manera el oficialismo tiene todavía terreno por crecer, y si la economía efectivamente, como el consenso de los economistas indica, muestra mejores indicadores en octubre de los que pueda mostrar hoy, seguramente será un factor menos determinante en donde el gobierno puede encontrar un techo para seguir creciendo. Y este concepto que utiliza Cristina también, ¿no? Bueno, la mayoría no los votó. ¿Qué significa para Cambiemos? ¿Tienen escenario, por ejemplo, para ir contra medidas radicales que cambien el escenario económico, una reforma previsional, una reforma laboral, una tributaria, medidas poco simpáticas o populares desde el punto de vista también económico? ¿Cómo tendría que analizar Cambiemos un resultado electoral favorable? Creo que no hay forma de que el gobierno construya un relato de triunfo o convenza a la opinión pública de que sale fortalecido este proceso electoral si no es con un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Esa es una primera condición. Pero también es cierto que si uno analiza cuál ha sido el comportamiento electoral del oficialismo, estamos hablando de una fuerza que no logra, o no ha logrado, por lo menos en las primarias, sacar más del 40% de los votos a nivel nacional. Es decir, seguimos viendo un gobierno que logra superar aquella meta del 34% que había obtenido en 2015, pero sigue siendo un gobierno que tiene un caudal electoral acotado en términos de la capacidad de encarar reformas, sobre todo si uno lo piensa en cómo se traduciría este resultado en la representación parlamentaria. Este es un gobierno que, si se confirman estos resultados, va a haber atravesado todo su mandato, estos 4 años de presidencia de Mauricio Macri, sin controlar en algún momento de ese mandato alguna de las dos cámaras del Congreso. Escenario desafiante y apasionante para los que nos gusta la política. Muchas gracias, Lucas. Enseguida volvemos con Soledad Vallejos, que nos va a contar todos los secretos de la Quinta de Olivos.